cordial saludo. Este video va a tratar sobre la evaluación del valor principal de Cauchy en una integral impropia. Mi nombre es Luis Manuel Franquinoa, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estoy cursando la carrera de licenciatura de Matemáticas orientada a educación secundaria, cursando la materia de variable compleja del distinguido Juan Toribio Milanés. Este video pertenece a un proyecto que tiene como objetivo crear recursos para personas que estén cursando dicha materia, sería en este caso variable compleja, y a personas que les interesa saber o conocer sobre el tema. Este video va a tratar en un primer momento a decir los objetivos de este. Luego nos vamos a dirigir a unas preguntas que se le va a dar respuesta. Vamos a ir a la parte teórica y luego a la práctica. Y este último sería enunciar los recursos utilizados, decir una recapitulación de lo tratado, enunciar la bibliografía y por último una frase motivadora. Los objetivos de la presentación serían en general y específico y son los siguientes. El objetivo general de este video va a ser resolver integrales impropias reales por el método del residuo. Y el específico, recordar cómo hacíamos en cálculo de variable real la resolución de dichas integrales impropias. Y luego pasaremos a explicar lo que es el valor principal de Cauchy, para luego explicar pasos de resolver una integral impropia por el teorema, utilizando el teorema del residuo, y evaluar el valor principal de Cauchy de una integral impropia. Entonces, ¿cuáles preguntas se le dará respuesta? Dichas preguntas son dos: ¿cómo calculábamos una integral impropia? Y por último, ¿cómo utilizo el teorema de residuo para calcular este tipo de integral? Introduciéndolo en la primera sección de este video sería la teoría, y esta va a tratar de la evaluación de una integral de la forma de menos infinito a infinito de f de x delta x. Este tiene un número particular que es una integral impropia. Vamos a iniciar recordando cómo evaluábamos una integral impropia en cálculo real. Pasaban tres casos. Dichos casos sería que cuando mi función sería continua de 0 a infinito. El otro caso cuando la función era continua de menos infinito a 0. Y el tercer caso cuando mi función era continua de menos infinito a infinito. En el primer caso, cuando era continuo de 0 a infinito, se podía resolver o buscar el valor de la función evaluando el límite de r cuando tiene el infinito de la integral de 0 a r de f de x delta x. Lo que quiere representar que qué pasa cuando al integrar esta función con respecto a una variable, esta variable tiende a infinito o va tendiendo a números grandes, por ejemplo 2, 4, 5. O qué pasa por el área debajo de la curva de esta función cuando una variable, en este caso r, va tendiendo al infinito o va tendiendo a números grandes. El segundo caso se calculaba evaluando el límite, se calculaba el valor de la función evaluando del integral, evaluando el límite de menos r a 0. Lo que quiere representar geométricamente
es que si tenemos una función que es continua de menos infinito a 0, nos estamos preguntando, si yo integro en función a una variable, en este caso r, ¿qué va a pasar por debajo de la curva de esa función cuando r va tendiendo a números negativos o a infinito? Cuando es menos 2, menos 10, menos 20 o a infinito. Y por último, nos estamos preguntando si tenemos una función que va de menos infinito a infinito, o sea, que es continua de menos infinito a infinito. ¿Qué pasa con esa función cuando dos valores, dos variables, vamos, que sean a y b, las integramos, dos integrales, los integramos en torno a una variable y esta la evaluamos al límite? Pues bueno, pasa por el área debajo de la curva de esta función. Entonces se dice que si el límite de nuestros primeros existe, entonces la integral converge. Y si existe este límite, entonces este valor va a ser igual a la del integral impropia. Lo mismo pasa con el segundo. Si existe, entonces converge. Y en el caso contrario, diverge. Entonces, la de menos infinito a infinito, como se divide en dos, debe de existir el límite independientemente de una de la otra. O sea que si una de las dos diverge, entonces nuestra función diverge. Nuestra integral de menos infinito a infinito diverge. Pero si conocemos que ambas convergen, entonces nuestra integral de menos infinito a infinito converge. Ahora vamos a pasar lo que es el valor principal de Cauchy para una función impropia. Si se conoce que la integral converge, entonces podemos decir que dicha integral se puede calcular por el límite de r cuando tiende al infinito de menos r a r. Este límite se le conoce como valor principal de Cauchy y se puede sustituir por b.p o el límite de r cuando tiende al infinito. Entonces, si esta integral converge, su valor principal de Cauchy va a ser el mismo que el valor de la integral. Entonces, ya sabemos que el valor principal de Cauchy para una función que es impropia de menos infinito a infinito es igual al valor de la función, al valor de la integral de menos infinito a infinito. Pero ¿qué pasa cuando le evaluamos de 0 a infinito? Bueno, en este caso, si f es continuo de menos infinito a infinito y es una función par, o sea que si evaluamos el opuesto de x, resulta la misma función. También quiere decir que es simétrica con respecto al eje de y. Una consecuencia de esta es que el integral de menos r a 0 de f de x, de mi función, va a ser igual al integral de 0 a r de r de la función. Entonces, si partiendo de definición anteriormente, entonces son iguales, sería la integral de menos infinito a 0 más la integral de 0 a infinito sería 2 veces la integral de 0 a infinito. Y como ya que sabemos que nuestra integral impropia con infinitos es igual al valor, el valor de nuestra función es igual al valor principal de Cauchy, sustituyendo este valor, este simple cálculo, nos quedaría que la integral de 0 a infinito de mi función es igual a 1 medio por el valor principal
de la función de menos infinito a infinito. Esta va a tener una consecuencia y vamos a ejemplificarlo con un ejercicio después en la sección práctica. Bueno, vamos a pasar ahora a explicar el método del residuo para esta integral impropia de cálculo real, o sea, de variables reales. Lo que se parte de que f de x sea una función racional donde es continuo menos infinito infinito. Entonces, por la teoría del residuo, podemos dividirlo por 4 pasos. El primero es sustituir la x por la variable compleja z. Luego se busca un contorno cerrado c apropiado para nuestra función compleja. Y el paso 3 sería integrar la función compleja en el contorno cerrado c. Y el cuarto, demostrar que la integral sobre el contorno c sub r de f de z delta c es igual a 0 cuando r tiende a infinito. Vamos a pasar a explicar un poco detallado estos pasos y de qué trata. Entonces, primero vamos a partir de que f de x sea una función racional y sea continua menos infinito infinito. Entonces, lo que quiere decir que sea continuo es que q de x no sea 0. Cuando lo igualemos a 0, de una desigualdad. Luego, partiendo de esto, el paso 1 sería reemplazar la x por la variable compleja z. Y ahora pasa a ser una función compleja. Y se trata como una función compleja. El paso 2 se busca el contorno cerrado sea apropiado, del que consta de 2 a 1 de menos r a r en el eje real. Y el siguiente, el semiplano superior, o sea, la semicircunferencia del semiplano superior de f de z. El r, o sea, el radio, va a ser aquel que incluya todas las singularidades que posea mi función compleja. El paso 3 viene siendo integrar la función compleja en un contorno cerrado C. Esta integral sobre un contorno cerrado C de la función es igual a la integral de C sub r sobre un contorno C sub r de f de z delta z más la integral de menos r a r de f de z. El primero lo podemos calcular por diferentes métodos, pero vamos a utilizar el método de residuo, que es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos. El cuarto paso es demostrar que esta parte es igual a 0 cuando r tiende a 0. Pero primero sustituimos el valor de la integral sobre el contorno, que por el método de residuo, 2pi por la sumatoria de los residuos, y luego aplicando límites. Bueno, recordando también que me estoy refiriendo también es que el límite de r cuando tiene infinito es ser el valor principal de Cauchy. Y si demostramos que nuestra integral sobre el contorno c sub r de f de z delta z es igual a 0, se hace 0, nos quedaríamos que 2pi es la 2pi por la sumatoria de los residuos es igual al valor principal de nuestra integral de menos r a r de f de x delta x. Pero recordando que el valor principal de esta integral es igual al valor del integral impropio que va de menos infinito a infinito de mi función f de x y delta x. Así queda demostrado cómo podemos calcular esta integral impropia calculando los residuos de nuestra función compleja f de z en los polos de su campo.
Ahora vamos a pasar a la parte práctica del video. En esta sección se van a desarrollar los ejercicios elegidos. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este integral por el método del cálculo real. Por definición tenemos que si f es continua de menos infinito a infinito, podemos calcular su valor dividiéndolo en dos partes, desde menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Y luego sustituimos este infinito por una variable, desde a menos infinito y de a infinito. Vamos después a buscar la integral indefinida de la función y utilizando fracciones parciales podemos dividir nuestro f de x y distribuir las integrales. Dichas integrales ya son inmediatas, o sea, es la integral de una función inversa que de la forma 1 entre x al cuadrado más a al cuadrado, que es igual a 1 entre a, la tangente inversa de x entre a, va a ser, siendo a aquí 1 y en el segundo sería 2. Entonces sería 3 entre 2 por la tangente inversa de x entre 2. Y en la primera sería menos 1 por la tangente inversa de x entre 1. Luego se evaluaba desde nuestra integral indefinida, se evaluaba desde a 0 y desde 0 a b. Y luego se aplicaba límite cuando a tendía al infinito y cuando b tendía al infinito. Entonces nos resulta que esta función impropia tiene un resultado y este es pi medio. Este es el método de cálculo real. Y nuestra función impropia de f de x delta x es igual a pi medio. Podemos representar gráficamente lo que realizamos y esto lo que quiere, o el método lo que quiere representar es lo siguiente. Primero cogemos a utilizando dicho recurso. Primero tenemos una variable b y esta b va a tender a infinito y vamos a tener una segunda variable a, que esta variable va a tender a menos infinito, y ambas inician en 0. Entonces se calcula el área por debajo de la curva de nuestra función a medida que las dos variables van tendiendo a infinito. También podemos ver que nuestra función es simétrica, que nuestra función es par, lo que quiere decir que podríamos calcular el integral de 0 a infinito de f de x delta x, y esta sería el doble porque es simétrica con respecto al eje de y. Entonces, a medida que ambas variables van creciendo, van tendiendo al infinito, la sumatoria de ambas integrales va tendiendo a nuestra respuesta, que es 1.57 o pi medio. Ahora, ¿qué pasaría si queremos calcular la misma integral, pero por el método del residuo? Primero sería confirmar que mi f de x es continua de menos infinito a infinito. Y esto es sencillo, simplemente hay que igualar el denominador a 0. ¿Y qué pasaría? O sea, tendremos que buscar un número real que
introducido en esta función sea igual a 0, pero no existe. O sea, es x a la 4 da un número positivo, más 5 veces x al cuadrado da otro número positivo, y esto sumado con más 4 nos resulta 0. Se puede usar también por un método de factorización que lo vamos a utilizar más adelante. Luego continuamos con reemplazamos los valores de x por nuestra variable compleja z. O sea, quiere decir que va a pasar a ser una función compleja. Y se busca el contorno cerrado. Ahora, ¿cómo se busca este contorno? Igualando el denominador a 0, o factorizando y buscando los ceros de nuestra función. Entonces los ceros de este sería menos i más i, 2i y menos 2i. Estos ceros, los que nos interesan, son los polos que están en el semiplano, superior. Y estos son i y 2i, siendo ellos unos polos complejos. Y el radio que nos interesa va a ser mayor a 2, porque va a cubrir esas dos singularidades. Y entonces sería nuestro contorno va a menos r a r y va a cubrir el 2i y el i. Como se ven, o sea, vamos a utilizar simplemente lo que están por arriba del semiplano superior, y sería una semicircunferencia nuestro C. El paso 3 sería integrar la función compleja en un contorno cerrado. Eso sería igual a la suma de las integrales de los contornos. Partiendo de que i y 2i son polos simples y son los que están dentro de nuestra curva, dentro de nuestro contorno, se puede buscar por el método de residuo, que sería igual a 2pi por la suma de los residuos, siendo z sub k los polos de dicha función. Pasando de que que 2pi por el residuo de i y más el residuo de 2i. Y este es el teorema de Cauchy básicamente, y sería resolver estos dos residuos. Okay. Partiendo de la función de f de z, la función compleja f de z, y conociendo que i y 2i es un polo simple, podemos utilizar un pequeño teorema que nos ayuda a simplificar mucho el cálculo de residuos. Y partiendo de que z sub 0 es un polo simple, lo que hacemos con este residuo es evaluarlo en el numerador y en el denominador derivar una sola vez y evaluar. Entonces efectivamente hacemos eso. Tomamos nuestra función, no derivamos arriba, simplemente abajo, sería la derivada de z4, 4z a la 3, más 10z, y la derivada de 4 es 0. Y luego evaluamos que es el polo simple, en este caso es el i. El i, cuando lo evaluamos en z cuadrado sería 9 al cuadrado menos 2i al cuadrado menos 1, y debajo sería 4i a la 3 más 10. I al cuadrado es menos 1, lo que resultaría menos 2 menos 1, que es menos 3. I a la 3 sería menos i, sería 4 menos más 10i, lo que resultaría 6i. Y simplificando nos da nuestra respuesta. En el segundo residuo, como es un polo simple, también podemos utilizar este teorema. Y como resultado, que es 3/4 de i. Entonces la integral sobre el contorno cerrado
de f de z delta z es 2pi por la sumatoria de los residuos. Como tiene dos residuos, vamos a sumar menos 1/2 de i más 3/4 de i. Si sacamos factor común i, va a dar negativo, y la suma de menos 1/2 y 3/4 va a dar, es sencillo, menos 1/2 más 3/4 multiplicando por un 1 conveniente da menos 2 por 4 más 3/4 igual a 1/4. Y este multiplicado por 2 da 1/2 de pi. Lo único que quedaría sería multiplicar 1 por 1 entre i. Este se simplifica y no da la respuesta, pi medio. Entonces el integral sobre dicho contorno cerrado de f de z delta z es igual a pi medio. Entonces, como el integral sobre el contorno cerrado de f de z delta z es igual a pi medio, podemos sustituir este valor y seguir trabajando con lo demás. Luego aplicamos el valor principal, que es lo mismo, es el límite de r cuando r tiende al infinito. Y aplicando eso nos resulta, ahí organizando un poco, nos resulta que nada más nos queda demostrar que este integral sobre el contorno C sub r es igual a 0 cuando el límite de r tiende al infinito. Y eso lo haremos en la siguiente transparencia. Podemos demostrar que es igual a 0 utilizando la desigualdad triangular, o sea, acotando esa integral de C sub r y evaluando el límite. O sea, utilizando la desigualdad triangular nos resultaría, en el primer caso utilizaríamos esto, el módulo de z de dos complejos, de la suma de dos complejos, es mayor o igual al módulo de la resta de los módulos de dos complejos. Entonces, siendo este z sub 1, este z sub 2, entonces, y esto z sub 3, este z sub 4, sería el módulo, o sea, el valor absoluto del módulo de z sub 1 menos el módulo de z sub 2. Y nos resultaría este por el módulo, o sea, el valor absoluto del módulo de z sub 3 menos z sub 4. Y nos resultaría este. Entonces, el módulo de z es r al cuadrado menos 1 por r al cuadrado menos 4. Continuamos entonces con esta segunda parte, que es lo mismo. Este z sub 1, z sub 2 va a ser mayor o igual que el módulo, el valor absoluto de menos el módulo de ambos complejos, que es igual, o sea, el módulo es igual a r, o sea, 2r al cuadrado menos 1. Entonces, sustituyendo, nos quedaría que el módulo, al final esto es un módulo, ¿sí?, o valor absoluto va a ser menor o igual que el de la derecha. Lo que pasa aquí es que, como este es mayor o igual, vamos a ejemplificar. Si tenemos un z sub 1 mayor o igual que un z sub 2, su inversa, z sub 1,
va a ser menor o igual que la inversa de Z sub, porque este número va a crecer mucho más que el segundo, y este la va a ser menor o igual que la inversa de Z sub. A medida que más grande va a ser más pequeño, y pasa lo mismo con este. Cuando calculamos inversa va a ser menor o igual. Continuamos como A. Esto va a ser el valor absoluto. Ser el valor absoluto de mi integral sobre el contorno C sub R de f de z delta z menor o igual a eso que calculamos. O sea, lo siguiente, o sea, este 2pi sale del teorema de acotamiento. Y el teorema de acotamiento nos dice que si una función, o sea, el módulo de una función f de z es menor o igual a m, que este es el caso, su integral va a ser, o sea, el valor absoluto del integral evaluado en C sub R. Su R es la semicircunferencia que va desde 0 a pi, va a ser menor o igual a m, donde L es la longitud del contorno. Entonces, en ese caso, L va a ser pi r. Entonces, aplicando el teorema de acotamiento, que es lo bonito de este método, que acotamos esta función, o sea, esta integral, la acotamos y luego evaluamos el límite cuando r tiende al infinito. Entonces, lo que sucede aquí, que vamos a estar multiplicando, arriba nos va a dar al multiplicar un r a la 3, y abajo cuando vamos a multiplicar nos va a dar un r a la 4. Como el de abajo va a estar creciendo mucho más que el de arriba, ese integral va tendiendo a 0. Lo podemos utilizar calculando este límite por el L'Hopital, porque cuando lo evaluamos va a infinito entre infinito, entonces podemos aplicar el L'Hopital y al final no va a 0. O igual podemos dividir entre r a la 4, que va a dar 1 entre r, entre 1. Y cuando evaluamos el límite, nos va a dar 0 entre 1, que igual a 0. Entonces este límite nos da 0, lo que concluimos que la integral, cuando evaluamos el límite, cuando r tiende a infinito del contorno C sub R de esta función f de z, es igual a 0. Es igual a 0. Y así queda demostrado. Entonces podemos pasar a la siguiente transparencia. La siguiente transparencia, ya como nuestra integral sobre un contorno C sub R de f de z delta z es igual a 0 cuando r tiende al infinito, lo que hacemos es simplemente, o sea, esto es 0 básicamente. Eso es 0, entonces nos quedaría el valor principal del integral de menos r a r f de x delta x, que es igual a pi medio, como lo calculamos siguiendo con esto. Entonces, el valor principal de la integral de menos r a r es igual al valor de la integral impropia de menos infinito a infinito de mi f de x delta x, que nos resulta pi medio. El mismo resultado cuando lo calculamos utilizando el método variable real. Guiándonos de la respuesta del libro, nos da que esta integral impropia es igual a pi medio, y utilizando Wolfram alpha nos da que es igualmente pi medio. Y como lo recordé, la respuesta de la resolución de cálculo real del ejercicio anterior nos da el mismo resultado, pi medio. El siguiente teorema puede simplificar el paso 4,
que demostrar que la integral sobre contornos en su r de f de z delta z es igual a 0 cuando r tiende al infinito. Y es el comportamiento de las integrales cuando r tiende al infinito. Ya sea un f de z, una función racional, donde el grado de z es n, el grado de q de z es m mayor o igual que n más 1. Entonces, si eso se cumple y es un contorno, se sube en un contorno semicircular, siendo de radio r a la e a la it, donde va desde 0 a pi. O sea, una semicircunferencia. O sea. Entonces, podemos asegurar que el límite cuando r tiende al infinito de esta integral de c sub r de f de z delta z es igual a 0. En el ejemplo anterior, p de z era igual a 2 y q de z es igual a 4. Entonces cumplía con este comportamiento, porque 4 era mayor o igual a 2 más 2. 4 era mayor o igual a 4. Entonces cumplía, y directamente no acotábamos la función f de z y luego utilizábamos el acotamiento del integral y podemos asegurar que da 0. Y esto lo vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. Vamos a resolver el siguiente ejercicio recordando que la integral impropia es el infinito es igual a un medio del valor principal de la integral de menos infinito a infinito de f de x delta x. Entonces resolvemos la segunda y al final lo vamos a multiplicar por un medio. Entonces mi f de z va a ser... f es continuo. Nos preguntamos primero, ¿para qué valor real x? Valor real x que multiplicado una potencia par, positivo, sumado con 1 resulta igual a 0. Entonces, si hacemos este pequeño análisis, no hay ninguno. Entonces, si f es continuo en todo el plano real. Continuamos que si es continuo, entonces sustituimos z por x. Entonces sería la función de z a la cuadrado más 1, entonces entre z a la 4 más 1. Luego buscamos quién es mi contorno c. Todo resulta, cuando despejamos, z al cuadrado es igual a menos 1. Vemos que menos 1 es igual a pi de radio 1. Y radio 1, o sea, el ángulo es pi. Radio 1, entonces se puede escribir de la manera z igual a 4 igual a e de radio 1 a pi más 2πn por i. Elevándolo a un cuarto, nos resulta que z es igual a e por pi cuarto más pi medio n, y donde n son los números 0, 1, 2 y 3. Para n igual a 0 resulta que es pi cuarto, para n igual a 1 resulta que es 3 pi cuarto, para n igual a 2 5 pi cuarto y para n igual a 3 7 pi cuarto. Entonces para pi cuarto, por ejemplo 3 pi cuarto sería pi cuarto más pi medio por 1. Entonces pi cuarto multiplicando por un 1 conveniente sería 2 pi entre 4 sería 3 pi cuarto, y de ahí resulta, y así sucesivamente con los demás. Esto también se le conoce como un radio, o sea, una circunferencia con radio 1, radio a la circunferencia 1, y nos interesa las singularidades que están por encima del semiplano superior.
Estas son z sub 1 y z sub 1. Z sub 1 pi cuarto y z sub 2 pi cuarto. Donde el radio, o sea, va de menos r, nuestro contorno va de menos r a r. Y el radio de este va a ser superior a 1, o sea, mayor a que 1, para que contenga estas dos singularidades. Entonces vendría siendo este contorno. En su interior va a contener estas dos singularidades. Entonces ese va a ser mi contorno C, que va de menos R a R, y va a tener un radio superior a 1 para que contenga esas dos singularidades. Así de sencillo. Recordamos que estos dos puntos singulares son polos simples. Pasemos a calcular la integral de línea sobre el contorno C. Y es calcular, o sea, es multiplicado por la suma de los residuos. Y sería 2pi por el primer residuo más el segundo residuo. Calculando los residuos en el primero, podemos utilizar el mismo teorema anterior porque es un polo simple. Entonces sería evaluarlo en el numerador y el denominador, derivarlo una vez y evaluarlo en el polo simple. Entonces, derivando 4z a la 3, sustituyendo, que por ejemplo aquí sería de que e a la pi medio a la pi cuarto al cuadrado, que al final se multiplica, da más 1, entre 4 por e a la pi cuarto y elevado a la 3. O sea, al final sale que esto va a ser un medio más 1, un medio, pi medio por i, más 1 y 4 por 3 pi cuarto. Se multiplica 3 pi cuarto ahí. Luego reajustando sería al final pi medio, separando esta fracción en dos. Una sería menos 3 pi cuarto de i por i, y el otro sería restar pi medio menos 3 pi cuarto. Multiplicando por un 1 conveniente sería 2 pi cuarto menos 3 pi cuarto, que nos resulta menos pi cuarto. Este es el resultado que tenemos aquí, y sacamos el factor común cuarto. Hacemos lo mismo con el segundo residuo. Sustituimos en este caso 3 pi cuarto en nuestro numerador y denominador. El denominador, recuerden que es derivando, y al sustituir nos da este resultado. Aquí lo que hicimos es pasar esto, o sea, sumar estos resultados y transformar de la forma exponencial a la forma binomial, donde es el coseno del ángulo más i seno del ángulo. Y aquí simplemente sería, bueno, este se cancela con este porque son opuestos, y este se cancela con este y son opuestos. Como estamos refiriendo al mismo número, sería 2 menos pi menos raíz de 2i menos raíz de 2i multiplicado por un cuarto, y aquí lo mismo, menos raíz de 2i multiplicado por un cuarto. Sumándolo nos da que, sumando estos dos, da menos 2 raíz de 2 cuarto, y nos da el resultado menos raíz de 2 sobre 1.
Y esto multiplicándolo por 2pi, porque es la sumatoria, o sea, 2pi por la sumatoria de los residuos. Ya buscamos la sumatoria de los residuos. Ahora multiplicándolo por 2pi, resulta que i por i da menos i, y 2 por raíz de 2 sobre 2 da raíz de 2pi. Entonces, claro, esta es la integral es el resultado de la integral sobre un contorno cerrado de f de z delta z, aplicando valor principal de Cauchy, recordando que el valor principal de Cauchy es el límite cuando r tiende a infinito. Y en esta parte, recordando que si tenemos un f de z de la forma p de z entre q de z, sabemos que p de z, en este caso, es de grado 2 y q de z de grado 4, lo que cumple con esta desigualdad. O sea, 4 va a ser mayor o igual a 2 más 2. Como cumple entonces el límite cuando r tiende al infinito de la integral del contorno c sub r, f de z delta z es igual a 0. Por lo que directamente, o sea, esto es el límite de r cuando tiende a 0, todo a 0. Y nos quedamos con esto. Y recordando que la raíz de 0, la integral de 0 a infinito de f de x delta x es un medio del valor principal de la integral definida de menos infinito a infinito de f de x delta x. Como ya tenemos el resultado, porque el valor principal de Cauchy es el valor de la integral de menos infinito a infinito de f de x delta x, como ya tenemos el resultado, que es raíz de 2, y multiplicamos por un medio, el resultado de esa integral sería este. Entonces, como resultado, la integral definida es el infinito de f de x delta x de raíz de 2 sobre 2 de raíz de 2pi entre 2. Lo que vamos a confirmar la respuesta con la del libro y luego con la de Wolfram Alpha. Y recordando que esto es igual a raíz de 2, multiplicando por un 1 conveniente por raíz de 2. Y nos da raíz de 2 pi entre 2. Que lo estamos repitiendo a la misma cantidad. Entonces sí, no está correcto. Cuando estaba viendo en Wolfram Alpha lo hacía por el método de cálculo real, haciendo fracciones parciales y luego utilizando la tangente, la integral de la tangente inversa trigonométrica. Entonces, recordando que si vamos a resolver una integral de 0 infinito de f de x delta x, es lo mismo que decir que es igual a pi por la sumatoria de los residuos de f de z, donde z en su caso son los polos de f de z. Y si es la integral de menos infinito a infinito de f de x delta x, es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de f de z, donde z en su caso son los polos de f de z. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a escribir de inmediato, o sea, la integral de menos infinito a infinito de f de x de delta x es igual a 2pi por la sumatoria de los polos, o sea, la sumatoria de los residuos de f de z, donde z en su caso no polos de f de z. Buscando los polos nos damos cuenta, o sea, primero sustituyendo x por z y luego buscando los polos, los ceros de la función f de z, nos damos cuenta y centrándonos en el semiplano superior, nos damos cuenta que los polos son z igual a i
siendo un polo de orden 2 y z igual a 3i siendo un polo simple. Entonces el cálculo sería 2pi por la sumatoria del residuo es igual a pi por el residuo de 3i más el residuo de i. Entonces, partiendo de que z es igual a 1 es un polo de orden 2, utilizamos el primer teorema del cálculo del residuo, que es igual a 1 entre n menos 1 factorial del límite cuando z tiende a z sub 0. De z menos z sub 0 a la n por la función y esa la derivamos n menos 1 vez. Continuando, podemos decir que n es igual a 2 y es simplificar 1 menos 2 menos 1 n factorial por el límite cuando z tiende a i, z menos 1 al cuadrado multiplicado aquí yo por f de z. Yo reescribí f de z porque al final lo que hace este producto es simplificarlo. Cuando lo simplificamos, yo lo que utilicé es z más i a la menos 2 por z al cuadrado más 9 a la menos i. Y al derivarlo una vez, a la menos 1. Y derivarlo una vez sería la primera derivada por la segunda, por más la segunda derivada por la primera. Nos resulta el resultado. De esta simplemente calcular el límite, o ahí donde está z, colocar 1. Y vamos a calcular este primero y ya el otro. Entonces este sería menos 2 por 2i a la menos 3. Y por i menos i es menos 1 y menos 1 más 9 es 8. 8 a la menos 1, lo mismo que yo digo, un octavo, menos 2 y 2i a la menos 3. Cuando yo le va a, es que yo diga 2i a la elevada a la 3 y ahí hago ese cálculo. Después a resolver esas dos fracciones, el resultado del residuo es menos 3i entre 128 avos. Ahora vamos a pasar al cálculo del segundo residuo. El segundo residuo es un polo simple, porque vamos a utilizar este residuo de un polo simple, es el límite de cuando z tiene a z sub 0, y simplificamos la función, o sea, quitamos esa singularidad de la función, porque al multiplicar lo que va a hacer es simplificar esta singularidad, y luego sustituimos con esta z 3i, entonces 3i y 3i al cuadrado, lo que nos da como resultado menos i entre 384 avos. Entonces el primer residuo va a menos 3i entre 128 avos y el segundo menos i entre 384 avos. Entonces la suma, la integral sobre el contorno f de z delta z es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos, es igual a 2pi a 2pi y por la suma de los residuos, que nos da un valor de 5pi entre 96 avos. Este resultado es inmediato, o sea, la integral indefinida a la integral impropia de f de x delta x es igual a 5pi entre 96 avos. Y lo podemos y se concluye ahí el ejercicio. Ahora vamos a pasar a confirmarlo con un programa. O sea, el resultado nos da 5pi entre 96 avos.
y Wolfram Alpha nos dice que ese es el resultado, y también incluye aquí el procedimiento que utiliza. Utiliza fracciones parciales para poder dividir estas fracciones, y luego dividir las integrales, calcular las integrales cuando va de 0 a b, de a infinito, luego aplica el límite y el resultado nos da esa tangente inversa más nueva tangente inversa de x y esta f de x. Y luego de ahí, cuando resolvemos eso, calcular el límite de como lo hicimos en el primer ejercicio y nos da como resultado el mismo que nosotros hicimos. Haciendo una comparación, lo que nosotros hicimos fue calcular, utilizar 2pi por la suma de los residuos. Cuando k es igual a 1, de los residuos de f de z, z sub k. O sea, y calculamos, hicimos simplemente un cálculo. Pero en el cálculo real tuvimos que utilizar fracciones parciales, luego buscar su integral indefinida, después de la indefinida, calcular la integral definida desde 0 de a a 0 y desde 0 a b, y luego de la indefinida evaluar el límite cuando tiende al infinito. Y ahí nos da el resultado de 5pi entre 96. Y esto fue calcular dos residuos. Entonces es más sencillo por este método, cuando la integral se complica. Los recursos utilizados fueron primero PowerPoint para la diapositiva y grabación del video, Gebra para recursos audiovisuales, Filmora para la edición del video, Wolfram Alpha para la comprobación de ejercicios, y estos dos últimos, Kanban y Canvas, fue para la estética de la presentación. Entre la conclusión y la bibliografía, extra una frase emocional y fotos del campus de Santiago Pucamaima. Podemos concluir que sea f de x mi función respecto de x una función par, o sea, que cuando evalúo el opuesto de x es igual a f de x, o sea que es simétrica con respecto al eje de y además cumple que sea continua menos infinito a infinito. Entonces la integral de 0 a infinito de f de x es igual a pi por la sumatoria del residuo de f de z, siendo z sub k las singularidades que están en el semiplano superior de f de z, que estén encima del plano. También podemos concluir que la integral de menos infinito a infinito de f de x, siendo f de x continua a menos infinito a infinito, entonces lo podemos calcular su valor utilizando la siguiente fórmula, que es 2pi por la sumatoria de los residuos f de z, siendo z sub k las singularidades de f de z que pertenecen al semiplano superior de z. Básicamente es la misma fórmula, solamente que la primera es una función par, y como concluimos en los ejercicios anteriores, se puede calcular fácilmente dividiendo entre un medio. Por último, un pequeño recordatorio, que si podemos asegurar que el límite de la integral sobre el contorno C sub r de f de z es igual a 0 cuando cumple que f de z, siendo una función racional, p de z q de z,
sea P de z de grado n y Q de z de grado m mayor o igual a n más 2. Cuando cumple esta desigualdad, podemos asegurar que esta integral, cuando es evaluada al infinito, va a ser igual a 0. La bibliografía utilizada fue el libro de texto de Denis Seal y Patrick Shanahan, titulado Introducción al análisis complejo con aplicaciones, en su segunda edición. Y en la séptima edición, Introducción al análisis complejo con aplicaciones. Aquí la portada. Llegada a la culminación de este video, vamos a reflexionar un poco sobre una frase motivadora: que nunca considere el estudio como un deber, sino como una oportunidad para penetrar el maravilloso mundo del saber. Esto está inspirado en que si, por ejemplo, en mi caso, este video fuese un deber, lo hicieran 20 minutos y se explicara los ejercicios y ya, y resolví. Pero cuando le entrega dedicación, tiempo, y lo ves como una oportunidad, no como un deber para entregar, claro, al final hay que entregarlo, pero cuando lo ves como una oportunidad, haces cosas maravillosas y haces cosas que las otras personas entienden que fue un buen trabajo y que sirva para otras personas y que les sirva cuando esté estudiando este estudiante esta materia de variable compleja. Y que es muy bonito, por ejemplo, el acotamiento, cuando acotamos una integral y que esté de 0, la teoría del acotamiento es muy bonito cuando hacemos eso, o cuando simplificamos el cálculo de integrales impropias del cálculo real. Las resolvemos utilizando el método de residuos. Vamos a sumar a todo el residuo y ya resolvemos esta integral. Entonces el conocimiento también genera la simplificación de los cálculos con teoremas. Pero ya, claro, para aplicar este teorema simplemente había que conocerlos, pero sí porque de lo que implica este teorema. Entonces, que sea una oportunidad para aprender del mundo del saber, para que saber el porqué, de dónde viene, de dónde sale, que no es tan sencillo como, mira, tú multiplicado por 2pi la sumatoria de los residuos de f de z, sino que implica varios cálculos y que implica varias teorías antes de utilizar ese teorema. Esto fue todo un poco pro, espero que hayan atendido algo. Muchas gracias por visualizar este video y que les sirva para aquellos que les interesa el tema y aquellos que están cursando esta materia de variable compleja.